Vamos a darle la bienvenida a Diego Picardo, economista, un analista realmente que viene trabajando hace mucho tiempo con la coyuntura, lo que está pasando justamente en materia social y económica en la Argentina. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Diego, bienvenido. Buenos días, ¿qué ¿Cómo tal? Un estás? placer ¿Todo estar bien? hablando con usted. Igualmente. Digo, bueno, a ver, muchos temitas, por supuesto, en danza en estas últimas horas. La información va surgiendo de tal manera que sigue preocupando a la sociedad argentina. En este caso, por ejemplo, entre otras cosas, el tema de la inflación, que está casi llegando a los 5%, ¿no? ¿Cómo ves este panorama que en tan solo un mes, en este caso en el mes de febrero, con los alimentos y bebidas que están hablando alrededor de un 8% promedio, porque de alguna manera el presidente argentino, viste, que dijo que bueno, que le declaraba la guerra, ¿no? Y se inició la guerra hoy viernes del gobierno de la Argentina contra la inflación. Bueno, la inflación es el tema más preocupante que Ujú. hoy en día tiene el gobierno, porque claramente se les escapó la Se les tortuga. escapó, sí, claro. Y Parece que la tortuga se subió arriba del Cóncor, ¿no? sí, era Hay que bastante tomarlo con rápida. un poco de humor, ¿no? Sí. Y la verdad, a mí lo que más me preocupa es A la ver, reacción del gobierno sí. frente a este problema, porque lo que se va a anunciar hoy seguramente sean más medidas bien cortoplacistas, Mm, bien de parche al sí. problema y en vez de solucionar el problema de fondo. Se sigue Y atando todo con alambre, como quien dice por claro, allí, ¿no? En vez de sí, ir sí, a la cuestión de fondo. exactamente. Se van a poner más controles de precios, se van Claro. a armar algún fondo de verdura, fondo del trigo, fondo Sí. de no sé qué, para tratar de bajar los precios internos, Ujú. cosa que si lo logran, lo lograrán una semana, 2 semanas, Momentáneamente, digamos. Ujú. muy momentáneamente, pero Claro. no llega ni a durar un mes, Ajá. y el problema se va a seguir profundizando y vamos a tener una inflación ahora en marzo más alta que la de febrero, por un Mm, tema no solamente que se empeoran las cosas, sino también hay un tema estacional, por ejemplo, que claro. aumentan los colegios. Bueno, en febrero no hubo aumento de colegios, ahora Ujú. aumento del 20% en los colegios. Sí. Entonces ya hay otros factores estacionales que juegan ahí, pero el gobierno no va a hacer nada en materia, no sé, fiscal y monetaria para organizar un poco las cuentas fiscales y dejar de depender un poco del Banco Central para financiarse. Sí. Y eso sí le daría una señal a la gente de que, bueno, estamos haciendo algo en serio, no Ujú. estamos... En eh, estos 2 años, ¿vos crees que se ha hecho algo en serio? O sea, ¿se ha trabajado adecuadamente para evitar esta situación dramática que tiene la sociedad argentina? no, no, el gobierno, más allá de que pasó la pandemia, que eso Ujú. naturalmente generó un desequilibrio fiscal, Sí. el aumento del déficit era de esperar, Ujú. eh, pero en el discurso como que se lo veía cómodo con esto de financiar semejante cantidad de déficit fiscal con emisión. Sí. Dijeron, bueno, emitimos 7 puntos del PBI en 2020 y la inflación fue del 36%. Entonces, no 36,1 pasa promedio, nada. ¿no? Sí. Ujú. Claro, entonces, ¿qué pasó? Al año siguiente hicieron lo mismo. Ujú. Emitieron 4,5% del PBI. El tema es que se acumuló lo del 2020 y Sí. sumado a la recuperación de la pandemia, eso trajo, obviamente la gente empezó a salir a gastar lo que no pudo gastar en 2020 y ahí los precios se desbocaron Ujú. y superamos el 50%. Y, y lo más problemático de eso es que tuvimos un 50% de inflación con tipo de cambio planchado, con tarifas Sí. planchadas, con Ujú. controles de precio, retenciones, y todo eso al fondo no le gusta. Claro. El fondo no quiere control de precio, no quiere tipo de cambio planchado. Ujú. Va a pedir un poco de ajustes de precios relativos que se mantuvieron prácticamente constantes en términos nominales, con una inflación del 120% desde que asumió Alberto Fernández. O Entonces, sea que todos estos las ajustes aristas, van a las venir. aristas son altísimas realmente, ¿no? A pesar de lo que plantea el secretario de Comercio Feletti, que bueno, va a tratar de ponerle freno.
a los productores, a los industriales, como para que regulen esta situación, no, en la práctica no se ve. En las cadenas de supermercados o en los comercios de cercanía, los valores han tenido una suba impresionante, ¿no? Es que el problema no es Y muchos no ir hay, muchos pelear con productos los no están en góndolas productores. tampoco, ¿no? Hay faltantes ya también. Exactamente, el faltante Ujú. se produce porque el precio internacional es más alto que el precio doméstico. Ajá, Entonces, el productor de trigo no le conviene venderlo acá claro, localmente. claro. Entonces dice, bueno, ¿para qué? Si allá me pagan $100 y acá me Mm, pagan $20, mm, ¿por qué lo vendería acá? Bueno, claro, por eso Feletti quiere crear estos fideicomisos sí. para abastecer, pero el problema está en, bueno, Cómo lo deja organizás, de... cómo lo armás también, ¿no? O sea, eso no lo haces de un día para otro, teniendo un problema, por ejemplo, concreto como es el abastecimiento de la harina, el tema de la carne que es inviable, o sea, los cortes de carnes la verdad que son inalcanzables para el consumidor argentino. Sí, ahí hay un tema en que lo que tendría que pasar es, bueno, si hay un aumento de precios internacional, los Sí. precios domésticos tendrían que subir. Ujú. Acá no solo que no suben en la misma proporción que suben en el exterior por un problema de regulaciones, controles de precio, entonces lo que se termina ocurriendo es desabastecimiento. Lo que no hizo En- el gobierno el año pasado lo va a tener que hacer por partida doble ahora, entonces evidentemente se quedaron dormidos los muchachos, entretuvieron a la gente y ahora se encuentran en un callejón sin salida. Exactamente, lo que fue el plan platita de congelar Sí. todo fue Ah, patear el problema para este año. O ajá. sea, el 50% de inflación que no ajustaste el año pasado porque Sí. decías, bueno, quiero ganar las elecciones, Ujú. lo vas a tener que ajustar este año sumado a la inflación del Claro. 60% que vas a tener este año. Ajá. Entonces, si vos no 60 o tal ajustás, vez un poco más, dicen algunos colegas tuyos, ¿no? Están preocupados justamente porque creen que está totalmente desfasada el tema de fundamentalmente la adquisición de la materia prima, muchos productos importados que dice que están prácticamente sin valor en el mercado, en la plaza local. sí, nosotros venimos hablando del 60%, más menos 5%, el menos quizás ya dejaríamos de considerarlo. Sí. Eh, pero más que nada, el problema es que el gobierno ya no tiene un ancla para anclar expectativas inflacionarias. Ajá. Eh, Vos podés tener un déficit cero y decís, bueno, tengo el ancla de expectativas para que la gente crea que no voy a emitir más. Sí. ¿Por qué? Porque al Banco Central lo tenés encadenado y no te imprime un billete más. Ahora, el Mm. año pasado, el ancla nominal eran las tarifas, el dólar y todo lo que pisaron el año pasado. Ahora, esta Ahora, este dependencia año, que vos hablas concretamente de el Tesoro del Banco Central de la República Argentina le está haciendo un grave daño, ¿no? Porque evidentemente si siguen imprimiendo, la maquinita le sigue dando, evidentemente va a llegar un momento que eso es un tema insostenible. Y ya se viene hablando hace tiempo de esta cuestión. sí, sí, naturalmente es algo insostenible porque cada vez se necesita más plata. Eh, el ministro de Y Economía, Martín Guzmán, tiene fuera de control esta situación, no puede resolver esta cuestión justamente con el Ejecutivo Nacional, con el entorno ya sea del oficialismo, del sector albertista y por otro lado los encontronazos permanentes que tiene con la cámpora, el kirchnerismo y la propia vicepresidenta. ¿Pensás que eso le puede bajar el pulgar en cualquier momento al hombre del área económica? sí, ahí hay un problema político Ujú. porque Guzmán quizás tenga dentro de algunas líneas un poco de coherencia en el sentido de, bueno, tenemos que llegar al 2,5% de la meta del FMI. Sí. Ahora, vos para llegar a ese número necesitas hacer medidas impopulares que no están en el manual de política económica del kirchnerismo. Pero parece ser de que la vicepresidenta no le gusta esa idea, ¿no? Está totalmente en contra y también sus colaboradores más cercanos no están de acuerdo en ciertos convenios que se establecieron en las últimas horas con el Fondo Monetario Internacional, por eso un poco eh, el apartamiento dentro del mismo Ejecutivo Nacional de un sector del oficialismo y del kirchnerismo y la cámpora, ¿no? Exactamente. Por eso lo veo muy difícil Ujú, que Guzmán pueda aplicar estas medidas. ujú.
Y si Guzmán no puede aplicar estas medidas, el Claro, déficit fiscal va a ser mayor al mayor. 2,5%. Ajá. Y si el déficit fiscal es mayor, la emisión va a ser mayor. Y si la emisión va a ser mayor, ya sabemos todo Lo que puede acontecer. lo que pasa con Claro. eso. Una Eh, inflación cada vez más descontrolada ujú, y ya los precios incontrolables. ujú. El juego interno que está haciendo el gobierno con este populismo descontrolado, que saben que no le va a dar ningún tipo de resultado, termina como con la salida de Guzmán en cualquier momento, con el replanteo que pueda hacer un sector del gobierno hacia el propio mandatario presidencial y termina de alguna manera choqueando la situación económica de la Argentina. ¿O vos crees que hay alguna pequeña luz en el camino que permita una salida por el lateral como para ver cómo se reacomoda esta situación? Mira, me resultaría difícil la situación económica en caso de que se vaya Guzmán y Ajá. asuma un economista más ligado al sector kirchnerista. Ujú. ¿Por qué? Porque ahora hay una leve esperanza de que se denomina mercado de, Sí, bueno, un poco de independencia de Alberto. ¿Se claro. podrá llegar a esa famosa Ujú. independencia que venimos Lo hablando dejarán, de... la gran duda es lo dejarán o no, ¿no? Avanzar o le meterán otra serie de trabas en el camino, de palos en la rueda como para justamente trabar una posible salida y un posible reacomodamiento a mediano plazo. Sí, por eso. Para mí sería una señal muy negativa, tanto Ujú. para el fondo como para los argentinos. Sí, Eh, y si Guzmán se queda, para mí tampoco va a tener el margen político para poder hacer las cosas, porque se va a encontrar con que el secretario de Energía le manda una carta pública. claro, o sea, Eso no puede es, pasar. O sea, de por claro, sí, vos ves el organigrama del ministerio, sí, el que está arriba es Guzmán y el que está abajo es el secretario de Energía. No puede haber claro. peleas ahí. Ahora, Y si hay peleas, hay esta autos. incoherencia, ¿no? Que se plantea, que vos claramente lo decís y que ya la gran mayoría de los argentinos la han visto, ¿no? Y viene transcurriendo desde hace bastante tiempo. Tiene que darle al mandatario argentino una decisión fundamental, ¿no? Saber si va a acompañar el proceso de sus hombres de confianza o no. ¿Será factible eso o no? ¿Pensás que la propia vicepresidenta y su hijo van a atentar más todavía de lo que han atentado en los últimos tiempos con el propio gobierno que ellos forman parte? Y yo creo que ya dejaron de disimular su Claro. pertenencia plena Mm. al frente de todos con votando en contra del gobierno, digamos, Sí. Ujú. porque prácticamente el gobierno las aspiraciones a 2 años es, bueno, no entrar en default y poder acomodar un poco la economía. Ahora, votando en contra de eso, Sí, prácticamente está haciendo la oposición. claro. Es como este Ujú. dilema oposición, la oposición oficialista. Sí, ante este panorama que vos planteás y que todo el mundo lo sabe claramente, ¿no? Es necesario que el mandatario argentino, Alberto Ángel Fernández, tome una decisión, lo involucre a él en decir, bueno, voy para allá, cueste lo que cueste y pase lo que pase, o no se va a animar. Esa es la gran duda que tiene la gran mayoría de los analistas internacionales en este momento, por lo menos es lo que me están consultando varios analistas internacionales en este preciso momento, en el transcurso de estas horas, diciéndome, bueno, ¿qué va a hacer el mandatario argentino? ¿Va a cortar el cordón umbilical o se va a seguir bancando el atropello de las segundas líneas del gobierno que ya lo han acorralado en una oportunidad y que si ahora lo hacen otra vez desbarrancan absolutamente la coherencia de los acuerdos que puede establecer la Argentina con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, ahí están los dos escenarios a tener Mm. en cuenta. Ahora, Sí. imaginemos que Alberto Fernández Ujú. corta con el kirchnerismo y obliga a todo el sector kirchnerista a abandonar el gobierno, Ujú. lo cual el kirchnerismo no quiere por un No tema de se que van a querer están desprender de la caja de ninguna manera, eso lo sabemos también, ¿no? Los exactamente, organismos sociales que están insertados, sería realmente un conflicto fuerte donde tendría que tener mucha firmeza al presidente. Hay que ver si se anima, si quiere hacerlo, si tiene, hablando en criollo, los cojones y las bolas necesarias como para decir, bueno, los enfrento y hago lo que tengo que hacer. exactamente. Y imagínate que lo hace.
Lo Sí, saca a todos el sector kirchnerista de todas las cajas, sí, y la vicepresidenta, que necesita de los fueros, recordemos claro. esto, Ajá, la sacan del Senado, renuncia. ujú, No se van a quedar callados, van a salir a la calle todos los días ujú, hasta que se caiga el gobierno. claro, Entonces sí, ahora Alberto Fernández, supongo que esto lo sabe y dice, no me conviene tampoco sacarlos. claro. Entonces Ujú. van a estar para mí en esta Es permanente. es un juego del gato y el ratón acá me parece, ¿no? O sea, entro para aquí, salgo para allá, a ver cómo voy reacomodando la situación. Exactamente. Para mí lo que va a terminar pasando es un poco lo que estamos viviendo ahora, ¿viste? Ujú. Una convivencia muy forzada Sí. que entra en Ujú. chispazos Permanentemente. ante cualquier mínima decisión Claro. que tengan que tomar, no se pueden poner de acuerdo Sí. y termina ahora reflejado exteriormente con el acuerdo con el fondo, pero Ujú. no van a poder. Esa convivencia forzada a la cual vos haces referencia, puede estar de alguna manera respaldada por la oposición sabiendo la gravedad de la situación que tiene la Argentina. Algunos de ellos, algunos senadores, los Togo, otros, han hablado en las últimas horas y planteado esa situación, ¿no? Si bien López Murphy, por otro lado, hace un planteo diferenciador, eh, algunos de ellos, de los senadores, dicen de que bueno, que no había otro camino, que no le quedaba otra alternativa a la Argentina, porque si no saben que se plantea un desgobierno y eso produce una mayor fractura de la que hay ya dentro del mismo partido gobernante. ¿Crees que eso se puede subsanar? ¿Es sostenible 24 meses más una situación como la que tiene la Argentina terminal, donde prácticamente hay en stand-by más del 70-75% de la productividad nacional? Bueno, primero vamos al rol de la oposición, que yo creo que ahora se mostró un poco más dialoguista con el gobierno porque Ujú. el tema del FMI está muy ligado a lo que hizo el gobierno Claro, anterior. también, no le queda otra, ¿no? O No sea, les quedaba otra, no. ujú, La verdad que no les quedaba otra. Ahora, ajá, si viene un proyecto crucial para el gobierno y solo dependa de la oposición y no del sector kirchnerista, y ahí yo veo que quizás no va a haber tanto apoyo ujú, como. ¿Por qué? Porque no están obligados ante la sociedad a decir, bueno, este fue un problema que vino de nuestro gobierno, entonces tenemos la necesidad de no hundir a este gobierno por algo que la sociedad entiende que crearon ellos. claro. Entonces me parece que se veían medio obligados a acompañar, Ujú, encontraron la forma de acompañar con la excusa de no estar aprobando el ajuste. ajá, Entonces le vino como anillo al dedo, me claro. parece. Diego, para Eh, culminar y redondeando este tema, a ver, ¿cómo ves vos el futuro de ahora en más? Entonces, estos días de negociación, ¿cómo terminan y cómo va a seguir esta situación de ahora en más? yo creo que no va a haber nada que cambie a Argentina de acá Ajá. adelante, no va a haber reformas profundas, el gobierno no va a poder hacer prácticamente nada, eh, va a tratar de ir aguantando lo más posible, Hace la plancha tratando. hasta la finalización si es que llega de su gobierno, ¿no? Si no hay Sí, algún ruido raro en el medio. sí, exactamente, va a depender de que el Ujú. FMI les otorgue los waivers necesarios, los perdones Sí, ante las fallas ajá, a las metas del acuerdo. claro. Y, y no va a poder hacer mucho más y tratar de aguantar hasta el 2023 y irse tratando sin hacer mucho ruido y, y bueno, tratando de Llegar lo poder mejor meter la posible, mayor claro. cantidad de gente en 2023, pero yo creo que ya dan por perdida la elección, Seguro. Ujú. Sí, sí. porque todo No lo tiene que retorno salga esto, de ¿no? acá en Claro. adelante va a ser peor Mm. porque van a tener que mostrarle algo al FMI porque Sí. el waiver Ujú. no, no puedes hacer cualquier Claro. cosa y que No te te den el waiver. permite, no Hay que tenés otra pasar un salida, ya tipo está, ya quedaste enganchado ahí, ¿no? Exactamente. A no ser que te mandes alguna trastada, no tenés otra alternativa. Sí, Gracias, exactamente. Diego Picardo, un gustazo hablar contigo y lo seguiremos ampliando el tema en algún otro momento. Un gran abrazo. Dale, un abrazo y un placer. Igualmente, gracias. Diego Picardo, analizando un poco, ustedes escucharon, ¿no? Parte de esta realidad de la Argentina en este acuerdo inicial, momentáneo que hay con el Fondo Monetario Internacional y que genera mucha incertidumbre, más tal vez de la que había, ¿no? Porque no hay demasiada claridad al respecto. Galáctica
Lo que vos esperabas para acompañar tu vida.